Hola a todos. Antes de comenzar, por si acaso hoy día voy a hablar sobre Evergrande. Pero antes de comenzar, dos cosas. Ya saben que he iniciado un diminuto movimiento pacifista Arapax. Los detalles sobre el asunto están en los enlaces. Por favor, les pido revisar, porque literalmente si no lo hacemos nosotros, en otras palabras, si no lo hace una persona viendo a futuro de que no queremos, literalmente no queremos guerras con el armamento actual, porque no da, o sea, es una destrucción de las posibilidades humanas. En otras palabras, en tiempos antiguos, tú podías, digamos, decir, hagamos la guerra por cualquier razón. Y se podía hacer la guerra, pero ahora ya no, ya es puro, como decir, ese ejercicio de destrozar carne. A menos que se introduzcan profundas restricciones dentro de lo que nunca ha tenido profundas restricciones. No existe una guerra entre países industriales, no ha existido, perdón, una guerra entre países industriales desde 1945. Cualquier guerra entre países industriales en este momento demostraría, demostraría cómo el armamento ha superado de lejos las posibilidades de la propia tecnología para contrarrestar lo que es la gran explosión, de lo que sea, por si acaso. Por favor, préstenle un poco de atención al tema y abajo están los enlaces para Arapax. Ahora sí, por si acaso, sobre Evergrande, yo ya mencioné varias ocasiones que he visto varios videos, buenos videos en las redes. Ay, perdón, he visto varios buenos videos en YouTube, ¿no? Entonces ahí hay varios videos en castellano sobre el tema muy buenos. Entonces, yo les pido que si tienen curiosidad sobre el tema, vean algunos de los otros videos, porque yo voy a resumir la idea general y la voy a abordar desde otro punto de vista. Ya, entonces me pondré temporizador por si acaso 15 minutos para no extenderme mucho más, porque de que ya saben, yo abordo el tema y lo que tardo, eso es lo que va a durar el video. Entonces, vayamos al asunto. ¿Qué cuernos es Evergrande? Evergrande es una compañía de construcción china, una de las más grandes, tal vez la más grande de las chinas, ¿no? Y tenía una deuda de unos 300.000 millones de dólares. Y el Estado chino ha decidido no meter las manos en el asunto y, digamos, no sé, hacer un salvataje de la empresa, ese tipo de cosas, sino más o menos retirar las manos. Entonces, prácticamente está diciendo de que va a dejar que la empresa entre en quiebra. Ahora hay muchas razones para eso, eh, pero entonces ese es el monto, ¿no? 300.000 millones de dólares. 300 y pico millardos, ¿no? 350, no recuerdo bien los números, 350, 380, no es relevante. El monto ya es fabuloso, ¿no? Más de 300 millardos en deuda, ¿no? Y obviamente tiene más, bueno, y por si acaso otros datos, recuerdo que tenía más de 1.000 proyectos en curso, y no estamos hablando de pequeños proyectos, sino de condominios, pero o sea, 15 pisos, 3 4 edificios, ¿no? El chiquito, ese tipo de cosas. Esos son los 1.000 proyectos. Entonces, bueno, entonces eso es Evergrande, ¿no? Una empresa muy, muy grande, con muchísimo dinero, porque estamos hablando de que esos 300 millardos son su deuda y por lo tanto por detrás de eso tiene, digamos, vaya uno a saber de qué tamaño es el flujo de capital, pero en el fondo del fondo ya está, como se dice, en suspensión de pagos, todos esos problemas ya hay, ¿no? Está vendiendo esto a las empresas estatales, en otras palabras, las empresas estatales, la forma en la que le están ayudando es
mira, te doy este capital, pero tú esto para acá y a este precio, ¿no? Entonces, las empresas del Estado, chino, obviamente, están poniéndole capital al asunto de esa manera. Igual, igual lo que quiere decir es de que va a haber unas descomunales pérdidas por ahí, ¿no? Porque, como les digo, ya he entrado en suspensión de pagos, no de los 300.000 y pico billardos, ¿no? No de los 300 millardos y pico, sino de el monto que le tocaba pagar en ese momento, que es, digamos, no sé, creo que hace un mes atrás. Entonces le tocaba pagar 7.000 millones de dólares. No tenía. Entonces entra en suspensión de pago y por lo tanto tiene que hablar, tiene que negociar, etcétera, 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 etcétera. Y ya. Entonces esa es la situación de Evergrande, su tamaño, digamos, para siquiera concebir un poco. Y como les digo, he visto varios videos muy bien hechos en castellano que resumen la situación. Ya, entonces sobre eso, ¿qué es, qué es lo que ha sucedido? O sea, ¿qué pormenores hay? Y hay varios, hay varios. En primer lugar, hay que recordar, bueno, antes hagamos una idea de cuál es el negocio de Evergrande, cómo era el negocio de Evergrande, porque es el negocio perfecto, ¿no? Y también hablemos de por qué el gobierno chino no está interviniendo para salvar, ¿no? Para salvar a Evergrande, como más bien intervino en Estados Unidos después de la caída de Lehman Brothers, no hay hay un salvataje. Salvataje, sí, si existe la palabra, hay un salvataje de lo que es el sector financiero de Estados Unidos, ¿no? Por parte de la Reserva Federal y todos ellos, ¿no? Hay un salvataje, ¿no? ¿Por qué en China no hay? Hablemos de eso, hablemos del modelo de negocios. ¿Cuál es el modelo de negocios? El modelo de negocios es, me presto 1 millón. Digamos que nos prestamos 100 para simplificar los números. Para simplificar los números y para que podamos pensar mejor, por si acaso, ya que más allá es abstracción pura, más allá de tres es abstracción pura y a ratos nos falla el coco. Damas y caballeros, el mundo en este instante está lidiando con unos números tan grandes en tantos aspectos, y tú puedes ver que no entienden, y estamos hablando de la directora del, ¿cómo se dice?, del Banco Central Europeo y todas esas personas. Todas esas personas no entienden de qué nos están hablando. ¿Y por qué? Porque están tratando con números abstractos, no los bajan al suelo, no los bajan al piso. Los números, como ya saben, desde hace décadas que son absurdos. Entonces, para no empeorar la situación, pongámosla, pongámosla que nos prestamos 100. Nos prestamos 100 y hacemos un apartamento, ¿no? Un departamento, perdón. Entonces, tenemos 100 invertidos, perdón, nos hemos prestado 100, con eso hemos hecho el departamento y ahora lo vendemos al departamento. ¿Y cuánto cuesta el departamento? Cuesta 120, ¿no? 120. Entonces ahí ustedes pueden ver de que pagas tu deuda y tienes 20, ¿no? Tienes 20, lo cual es un 20% en este caso, es un más que razonable ganancia, ¿no? Es una ganancia sumamente razonable. Y entonces tú dices, pero entonces esto funciona. Y por lo tanto nos podemos prestar 100 multiplicado por el número que quieran, ¿no? 100 por X. Y después vendemos el departamento en 120. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar? El capital de Evergrande es descomunal. 1.000 proyectos en curso. ¿Cuántos proyectos realizados? ¿De cuántos proyectos es dueño? ¿No? Entonces, es una lógica de, me presto 100, 120. Entonces, otra vez me presto 100, otra vez 20, ¿no? Y ahí vamos acumulando dinero.
vamos acumulando dinero. Eh, y obviamente la gente tiene departamentos, ¿no ve? Ya. Y cuando ¿cómo se dice? Este fabuloso negocio de las bienes raíces, ¿cuándo colapsa? ¿Cuál es su límite? Porque si no, metámosle todos, pues si así es, si la población en el fondo del fondo fuera de Europa, donde están siendo invadidos, literalmente están siendo invadidos como Estados Unidos está siendo invadido eso no es inmigrante por si acaso, pero no importa, las poblaciones locales están siendo invadidas y hay una reducción más o menos de la población o hay una, ¿cómo se dice?, estabilización de la población. Pero fuera de esos lugares donde la población está desapareciendo, que es concretamente Europa, Estados Unidos y Japón, todos los demás lugares están creciendo su población, no importa si mucho o poco, está creciendo. Entonces, si ese negocio de los pisos y de los departamentos funciona, ¿por qué no nos metemos todos a hacer eso? ¿Ah? Bueno, porque obviamente hay un límite en el momento en el que tú te prestas 100, pones el departamento en venta en 120 y ya no hay cliente porque ya te compraron los anteriores departamentos y en este instante, no hay cliente para tu departamento. Y entonces en este instante tú tienes un bien que es el departamento, pero no tienes la liquidez para pagar tu deuda, ¿no? Por más que digamos te mantengas en el precio, o sea, ¿cuánto lo voy a vender este departamento? Yo lo voy a vender en 120 cuando se pueda, ¿ve? Entonces, ¿qué sucede si eso le sucede a más de un departamento? ¿Le sucede a dos, a dos? ¿No? ¿A cuántos le tiene que suceder para que sea un problema? En China, por si acaso, todavía estaba lejos de ser un problema. ¿Pero por qué? Porque siempre lo vendías en 120. ¿Por qué? Porque la gente quiere invertir de esa manera. No es que quiere habitar el departamento, quiere invertir. En otras palabras, ¿te lo has comprado el departamento? Sí. ¿Lo estás habitando? No, pero de rato a rato voy y limpio. ¿No? ¿No? He pagado. Y entonces, el modelo de negocios de la constructora, prestarse 100, venderlo en 120, funcionaba, pero funcionaba porque estaba chocando con el modelo de inversión de la sociedad china. ¿Sí? ¿Y cuántos departamentitos hay en China? Por si acaso, ¿cuántos departamentitos excedentes? En otras palabras, ¿cuántos pisos que no están siendo habitados, pero que están comprados por inversores chinos? En otras palabras, ¿cómo se dice? El capital excedente de la población que no tiene todas las posibilidades de inversión de las otras economías capitalistas, porque digamos China tiene, como se dice, un régimen particular, ¿no? Ya saben que el gobierno del Partido Comunista Chino, entonces hay un montón de detalles, ¿no? Detalles económicos que impiden ciertas especulaciones. Bueno, y entonces toda esa gente se va a invertir en departamentos. Bueno, ¿cuántos departamentitos comprados para especular, se podría decir, o como inversión hay en China? 90, calculan que unos 90 millones de departamentos, por si acaso. Y alguien dirá, pero no hay ningún problema porque, digamos, hay más de 1.200 millones de habitantes en China. Gente, sí, hay 1.200 millones de habitantes en China. Pero todos esos chinitos viven en algún lado, pues. O sea, ya hay 1.200 millones
casas para que vivan todas esas personas. Estamos hablando de casas compradas para especular, o sea, casas como inversión. 90 millones. 90 millones, eso es harto. Los chinos, digamos, bueno, crecían a un ritmo de 17 millones de personas cada año, por si acaso, pero eso te da 170 millones de habitantes en 10 años, ¿no? En 10 años. Y por si acaso uno es hombre y el otro es mujer. Entonces viven en familia, pues. No importa si es familia, ¿cómo se dice? Con firma y papeles y todo lo demás. El punto es de que viven juntos, ¿no? Y uno de los dos es dueño de la bendita casa. Por si acaso el hombre. El hombre en China es el hombre el que trabaja de día a noche, trabaja todos los días para conseguir un departamento y conseguir mujer. Así de fácil es, así de fácil es. ¿Eso qué quiere decir? Que al ritmo en el que crecía China en los viejos tiempos, en 10 años se podría consumir todos los departamentos que tienen en este momento como inversión. ¿Entienden? El caso de yo agarro el departamento, lo vendo el departamento, me pagan, pero no está siendo habitado. No está siendo habitado ese lugar. Y para que lo vayan a habitar, para que se vayan formando esas familias y todo lo demás, 10 años. 10 años tomaría. De este fenómeno se dio cuenta el Partido Comunista Chino hace muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué? Bueno, porque funcionaba y podía funcionar y seguía funcionando. Revisen el video de Luisito Comunica sobre la tierra, sobre la ciudad fantasma de Ordos. Vean el tamaño de esa ciudad, gente. Una ciudad descomunal, es una ciudad para 1 millón, para, digamos, no sé, casi 1 millón de habitantes o para 500,000 habitantes. Con, creo que viven unos 60,000, 20,000, en este momento deben medir unos 80,000 ahí. En otras palabras, una ciudad recontra vacía. Una ciudad enorme, véanla, Ordos. Entonces, eso ya es desde hace una década atrás que hay ese problema y el Partido Comunista Chino no sabía cómo ordenar el asunto. ¿Por qué? Porque tú tienes el sistema de la deuda para, un segundito, perdón, el sistema de la deuda que permite crear, ¿cómo se llama? Que crear apartamentos y departamentos y departamentos y edificio y edificio y edificio. Tenías todo ese sistema. Y tenías el sistema del ahorro y del dinero y de la especulación y de la inversión. Entonces, todo eso es un monstruo de fuerza. El monstruo de fuerza que, entre otras cosas, construye Ordos y construye el otro, construye el otro y construyen los 90 millones de departamentos utilizados como inversión por China. En otras palabras, se veía venir una crisis de muy padre, señor mío, cuando revienten los dos, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? Cuando la construcción llegue a un punto ya indomable y que sobrepase la capacidad de inversión de todos los ahorros chinos. En otras palabras, el poder económico y la fuerza de 1.200 millones de chinos que invertían ahí. Entonces, ese choque estaba esperando el Partido Comunista Chino y lo veía venir. Estamos hablando de hace más de una década. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, entonces hizo algo y dijo, gente, que ya no se pueda prestar con semejante facilidad a las constructoras. Que ya no se pueda prestar. No, o sea, por favor, o sea, nosotros sabemos que que tu banco vas a poder ganar dinero prestándole a la empresa que va a vender en 120 el departamento que le ha costado 100 construir. Sabemos que puede pasar eso, pero no vamos a esperar a que llegue ese momento y que colapse todo el sistema financiero y todo el sistema de las construcciones. Entonces hicieron un criterio de líneas rojas de cuánto te puedes prestar,
¿no? Entonces te puedes prestar sí y solo sí, tienes este monto de capital líquido, ¿no? Sí y solo sí, si puedes, ¿no? Entonces hicieron unas restricciones en el monto de préstamo. Y la primera víctima de ese sistema de préstamo que te dice, ¿no? Luz verde, luz amarilla y luz roja. Y la primera víctima, bueno, entonces hay unos criterios económicos para, digamos, a quién se le puede prestar y a quién no, ¿no? Y entonces Evergrande fue la primera víctima de eso. Y ya los sistemas, digamos, bueno, los podemos llamar los sistemas estatales de financiación, ya no le podían prestar a Evergrande porque Evergrande entraba en números rojos, digamos, ¿no? Demasiada deuda, demasiado capital dormido, ese tipo de cosas, ¿no? No recuerdo los detalles, pero recuerdo que son los 3 niveles, pueden buscar en la red los detalles, porque el punto es que Evergrande ya no podía prestarse de los bancos del Estado o del sistema financiero usual y por lo tanto acude a los inversores, que es la gente que está invirtiendo de siempre. Y bueno, pues, y ahí ya tropieza con los problemas de liquidez, ¿no ve? Porque obtienes la inversión, la gente paga, pero, pero no logras pasarlo tan rápidamente los departamentos. O sea, tú estás compitiendo con otros 90 millones de departamentos disponibles para que lo compre fulano o sutano. Entonces, por ahí, una vez más, fulano y sutano te lo van a comprar. Pero si no te lo compran al ritmo que tú requieres que te lo compren, entonces por un momento vas a estar tembleque, ¿no? Y ese momento se puede temblar y prolongar y todo lo demás. Los problemas de Evergrande no son de hace un mes, ni de hace un año atrás. Son de antes. Son desde el momento en que ¿cómo se dice? El Partido Comunista hizo esa regla de tres. Desde ese momento es que comienzan los problemas de Evergrande, ¿no? Desde el momento en que dice, bueno, no me puedo prestar de los bancos, pero me puedo prestar de la gente. Y entonces, ¿no? Esa pelea de eh, la circulación y la liquidez y todo lo demás, ¿no? Entonces, no creo que el Partido Comunista Chino vaya a salvar a Evergrande porque precisamente la idea del Partido Comunista Chino es que quiebren las empresas que deben quebrar. En otras palabras, que esta montaña de deuda malsana desaparezca, ¿no? En otras palabras, tú tienes aquí una burbuja económica que está surgiendo. Una vez más, o sea, Ordos es ¿cómo se dice? La punta del iceberg. Entonces necesitas reventar esta burbuja y entonces, ¡pum! Necesitas que Evergrande ¿cómo se dice? Se vuelva una empresa razonable, en otras palabras, ¿no? ¿Cuál es tu capital? Este es mi capital. ¿Cuál es tu liquidez? Esta es mi liquidez. ¿Cuál es tu deuda? Esta es mi deuda, ¿no? Eso es lo que, ¿cómo se llama? Eso es lo que se debe buscar. No se debe buscar esa estructura piramidal de, este es mi capital, este es mi liquidez y esta es mi deuda, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe evitar, que es que es la situación en la que se encuentra en este momento Evergrande. Ya, entonces, eso es los pormenores, la estructura, la idea y todo lo demás. Pero, ¿qué significa esto para nuestro planetita? Lo que significa para nuestro planetita es que Europa, desde hace décadas, que no está creciendo. No importa si crece el PBI, ¿no? Y dicen ahí que crece y que hay dinero y que hay un peso más, que hay 2 pesos más. Eso no importa. El crecimiento europeo es así. Es plano. El crecimiento japonés es plano. El crecimiento de Estados Unidos. El crecimiento real es plano. Porque otra cosa es el crecimiento de dinero. Recuerden, esto
¿Cuánto? ¿Esto qué es? Es un papelito, ¿no? Esto es un papelito. Yo le puedo dibujar un 1 aquí. ¿Eh? Le puedo dibujar un 1 aquí. Le puedo dibujar un 10 acá. Le puedo dibujar un 100 ahí. Lo puedo borrar y le puedo dibujar un millón, ¿no? Igual es un papelito. Los numeritos y los papelitos no son lo mismo. Las economías del mundo en papelitos, perdón, en numeritos, están creciendo, ¿no? Hay más papelitos, pero vemos que no por debajo, ¿no? No hay crecimiento. Vean cómo está la cuestión energética en Europa y todos los demás, todos esos países. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Repentinamente tú tienes más dinero y después llega la cuenta de fin de mes. Y la cuenta de fin de mes te hace ver de que necesitas más dinero todavía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Todos sabemos por qué en este canal. Los que ven en este canal sabemos perfectamente por qué. Ya. Pero lo que se olvida es que desde hace, bueno, desde hace 10 años, el motor del crecimiento mundial era China. Y China requiere crecer a un 10% anual para estar bien. O sea, es un crecimiento inconcebible. Durante décadas ha crecido al 10%, ¿no? Pero desde hace muchísimo tiempo que ya no crece el 10%, ¿no? Ha crecido, ha bajado, bajó al 8%. Después bajó al 7%. ¿En cuánto está ahora? Este año es el año de Evergrande. ¿En cuánto está la inflación en este momento? En Estados Unidos creo que ha llegado al 4,5%. Si China, digamos, a nivel mundial ha crecido un 4, si ha crecido un 5%, ¿eso qué quiere decir? Que hay un 0,5% de crecimiento si el crecimiento chino va a compensar la inflación de Estados Unidos. Por si acaso, ya saben que las matemáticas son muchísimo más complejas que eso. Estoy simplificando porque la idea sigue siendo la misma. Estados Unidos, crecimiento plano. Japón, crecimiento plano. Eh, Europa, crecimiento plano. Y ahora, China, crecimiento plano. Eso es lo que quiero decir. China estaba creciendo al 10%, ¿no? Al 10%. Y después baja al 8%. Y después baja a menos. 6, 6 y pico. Y además, bueno, 7 y pico engañando los números. Si China no gana, si China no crece al 8%, tiene problemas. Desde hace tiempo que no crece al 8%. Desde hace tiempo que tiene muchísimos problemas. Y entre otras cosas, de ahí que hagan esas tres, ¿no? Esas tres líneas o tres guías o tres requerimientos para ¿no? Los préstamos. El gobierno chino les ha dicho a los chinos, chinitos, tengan hijitos como cochinitos. Antes tenían un hijo, ¿no? Porque si no habrían sido, seamos sinceros, habrían tenido unas hambrunas de muy padre, señor mío. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tenían la política del hijo único, que no se tomaba en cuenta en todas partes, ya. Entonces, después, ahora tienen, desde hace años que el gobierno chino les dijo, tengan 2 hijos, y mejor, les dijo, creo que este año o el anterior año, les dijo, tengan los hijos que quieran. Y los chinos han dicho, eh, mira, si tú pagas, si tú pagas, tenemos los hijos que quieras, pero si no, que sale caro. Uno sale caro y más de uno medio difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay problemas. Pero ¿cuál es el punto? Desde hace más de una década, que China es el motor del crecimiento mundial.
¿no? Crecimiento, por si acaso. Ya saben, larga historia. Pero donde había crecimiento era en China. Y ahora ya no hay. Porque Evergrande, como les digo, es solamente una empresa, pero cuando tú hablas del sector, tú hablas del sector de más crecimiento en China. En otras palabras, aquí le ha pasado algo, ¿no? A Evergrande. ¿Pero por qué? Porque a todo el sector le está pasando algo. ¿Y por qué le está pasando a todo el sector? ¿Por qué le pasa a este? Porque esto respecto a la economía china tiene una grandísima dimensión. Y es tan grande que los precios del hierro por las nubes, los precios del cobre por las nubes, los precios de absolutamente todo lo que permitían construir estaban siendo guiados por la demanda china. Ya no más en semejante proporción, ¿no? Bueno, esa es la idea, esa es la noticia y ese es el gran problema. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.